yo fui sanado de todo. Buenos días, de nuevo con ustedes. Muy buenos. En su programa Hablemos de Parkinson. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Esa sorpresita se la dejamos para más adelante a nuestros oyentes. Nos conduce la señora Ofelia y quien les habla, Diana Ríos. En el máster, Sandra. se me olvidó el nombre, Sandra Castaño. Por ahora no está Natalia Saracay, está Sandra Castaño. Bueno, los cambios emocionales son muy comunes en la enfermedad de Parkinson y probablemente afectan a más de la mitad de los pacientes durante el transcurso de la enfermedad. Vamos a aclarar con nuestra invitada algunas dudas respecto a los problemas emocionales y neuropsiquiátricos asociados a la enfermedad de Parkinson. Entonces nos acompaña la psicóloga Sandra Carolina Palencia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado pues a este espacio, y es importante darles a conocer a las personas todo lo que está relacionado desde el aspecto psicológico, cognitivo y emocional en las personas con enfermedad de Parkinson. Sí. Doctora, un mito, diría yo, es que el común de la gente piensa que todas las personas que tienen diagnóstico de Parkinson tienen trastornos emocionales. ¿Es así o no? No, no todas las personas que tienen enfermedad de Parkinson padecen algún tipo de trastorno emocional o psicológico, ¿sí? Porque eso está relacionado con los mecanismos de afrontamiento o la manera en cómo la persona se enfrenta en su vida, ¿sí? En su vida diaria, cómo enfrenta los problemas. Entonces, eso es algo muy de cada persona, ¿sí? Entonces, todas las personas que tienen enfermedad de Parkinson no siempre desarrollan un trastorno emocional. Esos trastornos emocionales, ¿cómo están clasificados? Es decir, son de diferentes tipos, ¿cierto? Sí, claro, y ahí encontramos varios. Por ejemplo, tenemos el trastorno depresivo. Hay pacientes que inclusive pueden llegar a tener un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Pero también influye... Perdón un momentico, ese trastorno depresivo mayor es el que le llamamos depresión mayor. Sí. Que es que la persona no quiere hacer nada. ¿No? Absolutamente nada. Se aíslan, sobre todo esa es una de las características. Sin embargo, hay que aclarar que en la enfermedad de Parkinson, las personas en algún momento de la enfermedad sí llegan a tener unos episodios depresivos, ¿sí? Sin necesidad de llegar a tener un trastorno depresivo. Está muy relacionado, sobre todo cuando uno dice, por ejemplo, que hoy me siento aburrido, estoy un poco triste, ¿sí? Pero no tiene un trastorno depresivo. Entonces, en la enfermedad se pueden llegar a presentar esos episodios, ¿sí? Sin tener un trastorno. Sin embargo, es muy común que las personas con enfermedad de Parkinson sí lleguen a tener un trastorno emocional, ¿sí? En algún momento. Podríamos decir que la gran mayoría de las personas llegan a tener algún tipo de alteración, pues en lo que tiene que ver con la emoción y con el aspecto psicológico. Ese trastorno emocional repercute en la calidad de vida de la persona con la enfermedad de Parkinson. Sí, claro, indudablemente, porque ellos, pensemos o nos vamos a enmarcar por ahora en el trastorno depresivo, ¿sí? La persona empieza a afectarse inclusive su autoimagen, su autoestima, su nivel de autoconcepto, qué pienso de mí mismo, ¿sí? Entonces, obviamente eso va influir significativamente en los mecanismos de afrontamiento. Es decir, las personas empiezan a cerrarse en un mundo en el que no le ven salida, ¿sí? De hecho, empiezan a tener una serie de ideas irracionales como no soy útil, ¿sí? Entonces, soy un estorbo, nadie me quiere. Y la enfermedad
también en algunos momentos empieza a desencadenar ideas de muerte y no necesariamente son suicidas. Doctora, pero ¿qué da cabida a ese estado emocional? El hecho, quizás sea el hecho de que la persona se siente como que está haciendo el duelo, o mejor, no ha hecho el duelo de la pérdida que ha tenido, o sea, la pérdida en salud, en habilidades, en independencia. Eso es lo que da cabida a la depresión, Claro, por la dependencia que siente. y a eso le sumamos, por ejemplo, que algunas personas se han desvinculado laboralmente. Entonces, obviamente empieza un proceso de duelo en el que me enfrento a una enfermedad, pero no me siento, o sea, es como un fantasma, no me pertenece, ¿sí? Y empiezo a tener una serie de ideas de que entonces no soy capaz, que no puedo, que ya dependo de mis hijos, familiares. Yo pienso que eso es una etapa normal. Cuando a uno le diagnostican Parkinson y uno no sabe cómo manejarlo, o sea, la falta de información lo puede conducir allá. Una infidencia es que cuando a mí me empezó la enfermedad de Parkinson, yo no quería que la gente enterara que tenía Parkinson, y mucho menos la gente con la que trabajaba. Yo tenía una empresa que representaba a una empresa grande colombiana, y la representaba aquí en la región. Entonces, cuando yo empecé a tener dificultades, que empecé a perder la fuerza de la mano derecha, que ya escribía muy suave, que ya la letra terminaba como en un hilito, que perdí coordinación, que la voz se me bajó. Entonces yo trabajaba en el área comercial, y entonces me empezaron todas estas dificultades. Yo primero empecé a tratar de solucionarlo con otra persona, contraté a otra persona que me ayudara, que fuera conmigo a hacer los negocios. Pero cuando la cosa se volvió que yo hablaba con la persona y me decían, ¿qué dijo? Hábleme más duro. ¿Cómo? Repítame. Yo dije, no. Entonces, como yo no sabía qué hacer, ni cómo manejar esa situación de mejorar el tono de mi voz, de que tuviera brillo nuevamente, de que no fuera tan monótona, de recuperar la fuerza en la mano al escribir, de poder conducir mi carro sin problema, porque fuera de la pérdida de coordinación que me ocasionaba el estar pendiente del timón, de los cambios, acelerar, frenar, del clutch. Entonces eso lo quise solucionar comprándome un carro automático, pero obviamente me seguían las dificultades, y si a mí alguien me pitaba yo quedaba pegada al techo. Entonces, como no quería que nadie supiera, entonces decidí terminar el contrato que tenía, y me dijeron no. Yo dije, estoy enferma, no voy a seguir trabajando más. Me dijeron, no se retire, trabaje el ritmo que pueda. Pero al mes siguiente yo dije, no, definitivamente quiero terminar el contrato, y cerré la empresa, la liquidé, y me fui refugiando en mi casa. Pero entonces me parece normal, doctora, por el hecho de que la persona no sabe cómo manejar la situación, qué tiene que hacer para mejorar. Es ahí cuando la persona empieza a aislar, empieza a querer no relacionarse con la gente sana, a que no lo vean con las dificultades que tiene. Y entonces ahí cuando llegan los problemas emocionales. Claro. Porque ya una vida socialmente activa, una vida normal de relaciones sociales, no le llegan esos, o sea, no es propio de la enfermedad, sino del manejo, o cómo es. Lo que les decía hace unos minutos, evidentemente pasan un proceso, ¿cierto? Y un duelo. Y en ese duelo pues se experimentan una serie de cambios, sobre todo cabe aclarar que algunos pacientes pueden haber tenido un diagnóstico de hace muchos años y todavía no aceptan la enfermedad, ¿sí? Obviamente eso es muy particular, pero ¿qué pasa ahí? Es también no solo de la enfermedad, sino de la manera en cómo la persona
empieza a buscar esos medios, ¿sí? Y eso, ese apoyo que indudablemente pues es supremamente importante. Es importante que la persona reconozca hasta dónde es capaz de salir por sí mismo, solito, pues como de ese episodio, y cuando realmente necesita ayuda. Pero también juega un papel importantísimo la familia. La familia. Eso te iba a decir. La familia, la forma como la familia asume la dificultad con su familiar, con su paciente, es directa, eso tiene una incidencia Claro. directa en el paciente. Es decir, si sobreprotege, determina algunas cosas. Si abandona, también otras. También. Complicado. Es como empezar a colocar en una balanza, ¿sí? Sí. Obviamente no vamos a desconocer que la enfermedad de Parkinson pues tiene una serie de síntomas, ¿sí? Pero también hay que darle la oportunidad al paciente que no deje de ser él, ¿sí? De no crearle esa Total. dependencia, ¿sí? Porque es que a veces lo que hacemos es reforzarle de manera negativa esas conductas de dependencia, de que él se sienta literalmente inútil, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene esa idea irracional de que no es útil, que no es productivo, más si se ha desvinculado del ámbito laboral, y yo como familiar, como cuidador, lo visto, lo baño, pues obviamente lo que estoy haciendo es que a la persona la estoy reforzando, claro, lo limito. O estoy tomando las decisiones por él. Vea, ve uno hasta en el supermercado una persona con Parkinson, con tal de que la gente que está atrás no se incomode, al familiar sacándole la plata, pagándole, empacándole, porque si la persona se toma el trabajo con su temblor, sacando la plata de la monedera y después recibir otra vez y tratando de cerrar, usted ve la cara de la gente que está en la fila. No, unos bostezan, otros cambian de posición, los otros lo miran de arriba abajo, le hacen mala cara. Pues no hay una cultura de respeto y de apoyo hacia las personas con discapacidad. Eso es muy generalizado. Desafortunadamente estamos en una sociedad que desconoce, ignora mucho lo que es el tema de la discapacidad en general. Desafortunadamente pues nos tenemos que enfrentar como a ese escenario. Es decir, que la familia y amigos pueden apoyar para la recuperación de la persona. Claro, sobre todo para que esa persona no pierda no solo el tema de la independencia, sino la autonomía, que tenga todavía capacidad de toma de decisión, que pueda hacer cualquier tipo de diligencia. Pero esa es otra cosa bien difícil. Vean, nosotros hemos hecho charlas, a usted le invitamos a una charla que nos diera, charlas para educar a los familiares en el manejo, para que conozcan y aprendan el manejo. Y entonces llama uno a 200 personas y a duras penas resultan 20 para invitarlos a conocer el manejo de la enfermedad. Pero las personas piensan que eso no es importante. Sí, no lo ven, desafortunadamente no lo ven como importante, necesario, y todas las personas desconocemos sobre algo. Y es importante que cuando la persona con enfermedad de Parkinson, ese paciente que está inmerso en un sinnúmero de tratamientos, de cosas, entonces los cuidadores, los familiares, es necesario que conozcan de la enfermedad, de los comportamientos que se desencadenan también por la medicación, porque muchos tratamientos también tienen una incidencia en la parte psicológica, comportamental, ¿sí? Entonces es necesario que se eduquen, o sea, no solo el paciente, sino los familiares. Los familiares es importante que tengan una adherencia a esos programas, ¿sí? que hay frente al tema del manejo de la enfermedad de Parkinson. Sobre todo en la parte emocional. Claro, y es más, porque es que también tenemos otro factor, y es que muchas veces el cuidador, dentro de la misma ignorancia,
empieza a desencadenar una serie de niveles de estrés y indudablemente empieza con síndrome del cuidador. Pero es que, doctora, vea, eso va relacionado también con el desconocimiento, porque yo veo muchas veces familiares que cogen a su paciente como que fueran niños chiquitos, como que fuera el bebé de la casa, y entonces se lo echan a cuestas en todo, se cansa, no es capaz con su propia vida, es capaz con la de otra persona. Hay que dejar al paciente de Parkinson que maneje su vida, le ayuda, pero que él tome sus decisiones. Claro, claro que sí. Es más, mire, muchas veces se vuelve hasta traumático una visita al médico, ¿sí? Porque es el cuidador presionando para que el paciente camine, el paciente está bloqueado, no puede, ¿sí? Entonces también le desencadena angustia, ansiedad, y eso se vuelve realmente pues una visita al médico traumática. Ahora que toca usted el tema del médico, también es importante, pues si hay algún médico viéndonos, que sepa que genera mucho impacto emocional en los pacientes cuando él solamente se dirige al cuidador y le pregunta los síntomas al cuidador y le da explicaciones al cuidador de qué debe hacer. No, la persona no está pintada en la pared ni tiene problemas cognitivos. Que le hable al paciente. Y si no, que el paciente le diga, ustedes díganle al médico, doctor, un momentico, el paciente soy yo. Claro, es que no podemos perder, y eso no podemos perder la identidad, y eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, a veces las personas dicen, se presentan, mi nombre es fulanito de tal, tengo Parkinson. Sí, es bueno que usted reconozca, ¿cierto? Y tenga de alguna manera aceptación, pero la enfermedad no puede formar parte de su identidad, y obviamente cuando usted va al médico, pues preséntese también, ¿sí? Porque de alguna manera usted tiene que hacerse notar, tiene que mostrar, mire, yo existo, yo estoy ahí, ¿sí? Entonces, sí, tengo una condición, pero yo todavía soy persona. No me identifica la enfermedad, sigo siendo yo. Porque pienso que esa invisibilidad, digo yo, afecta la autoestima y la autoimagen. O sea, el paciente viene con la autoestima y la autoimagen bajita, y este viene de la remata. Exactamente. Sí, pero todo eso creo yo que viene de la misma falta de culturizarnos y de seguir educando y tratando de seguir encaminando a los cuidadores en ese rol del cuidador, valga la redundancia, de saber hasta qué punto ayuda y hasta qué punto limita, nos lleva a ese mismo punto, aprender a diferenciar cuándo ayuda y cuándo de una u otra forma pues está limitando. La doctora Sandra y yo estamos en un programa en la fundación de enseñarle a los familiares y a los cuidadores cómo manejar a su paciente, cómo, ya yo les digo no solo cómo manejarlo, sino cómo no dañan el trabajo que estamos haciendo. Exactamente. Cómo contribuyen a que mejore. Entonces, ella está en las reuniones con los cuidadores, apoyándolos y ayudándoles también a los que tienen ya síndrome de cuidador, porque cuando la persona se cansa cuidando a otra, ya cualquier cosa le molesta y se vuelve una relación muy delicada. Sí, muchas veces conflictiva y afecta la dinámica familiar. Los canales de comunicación empiezan a entorpecerse. O sea, es una cantidad de cosas que por la falta de conocimiento. Y yo siempre le digo a las personas que tienen la enfermedad, miren, cuando me manifiestan que les da vergüenza salir, ¿sí? Porque se avergüenzan de que si tenían un círculo social activo, que es que mi amigo me ve así, que bueno, en fin, una cantidad, que es que la gente me mira, ¿sí? Porque realmente pues se tienen que ver expuestos pues como a esos escenarios. Entonces yo le digo, no, es que precisamente tenemos que empezar a educar a las personas, ¿sí? ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues la persona que está en ese proceso. Yo aprendí eso, que la gente no sabe, la gente desconoce. Si yo que la vivía desconocía, la gente que no la vive desconoce de la enfermedad.
Entonces yo aprendí a educar a los que están a mi alrededor cómo es la enfermedad. Entonces, para que ellos entiendan y sean capaces de relacionarse conmigo, que soy más lenta, que si me van a apoyar tiene que ser por el lado izquierdo, que no me cojan, que yo soy la que me prendo, que para ayudarme a caminar tienen que imitar el paso, hacer el paso que yo debo hacer para que, como esa característica que se llama la neurona espejo, entonces de acuerdo a eso yo pueda caminar, o sea, imitar el movimiento. Que si voy por un lugar amplio y veo una puerta, yo me bloqueo, entonces que no se asusten, ni no me pasó nada, me bloqueé, pero ya voy a seguir porque mientras me acomodo al nuevo espacio, porque la parte del espacio lo tengo distorsionado. Entonces somos nosotros los que tenemos que educar al otro. Alguna vez estábamos en un restaurante y resulta que pues claro, cuando yo llevaba la mano para la boca, ¡pum!, me brincó la mano y entonces se me regó lo que iba a comer. Cuando yo volteo a mirar, tenía varios así de una mesa. Entonces yo dije, bueno, si me siguen mirando, yo voy, me presento, los saludo y les explico. Exactamente, así debe ser. Entonces, de paso, me dice amiga de ellos. Sí, mucho gusto, ¿cómo le va? Vea, yo soy Ofelia Cruz. Estos son síntomas de Parkinson que tengo diagnóstico de tanto tiempo. Y me dije, ay, qué pena, no sé qué. No se preocupe, eso es muy normal, pero quería que supiera. Ay, me encanta esa actitud. Entonces sí, somos nosotros llamados a explicarle a los otros, a que los otros entiendan. Doctora, aparte hemos hablado de la depresión, ahí va acompañada también la ansiedad, ¿cierto? Sí, la ansiedad es un tema complicado. Yo veo gente con ansiedad que no cualquier cosa les quita la ansiedad. Sí, desafortunadamente la ansiedad es otro de los trastornos que se desencadenan pues en la enfermedad de Parkinson, como muchos otros que los vamos a ir pues tocando poco a poco. La ansiedad los lleva a muchas cosas, ¿sí? Y de hecho se presentan una serie de síntomas, como que la persona empieza como a inquietarse, ¿sí? Y muchas veces se puede confundir o puede desencadenar irritabilidad, lo que afecta también la dinámica familiar, ¿sí? Totalmente. Entonces, por eso es la invitación como a esos cuidadores, a los pacientes, que empiecen a buscar ayuda, porque el tema muchas veces uno no reconoce como persona sin ningún tipo de cuadro clínico que tiene ansiedad o depresión. Ahora una persona con cualquier enfermedad. Pero, en ese campo, perdóneme que yo la iba interrumpiendo, pero en ese campo yo tuve una experiencia. Yo nunca sufrí de ansiedad. Resulta que cuando uno tiene una enfermedad, todo el mundo le dice, vea, tal cosa sirve, tal otra sirve. Entonces resulta que hay unos productos que les formulan a unas personas que están saliendo de la drogadicción, entonces para controlar síntomas y eso. Cualquier día le presentaron la televisión y explicaron mucho sobre eso, y una amiga me llamó y me dijo, ve, tal producto te puede servir. Entonces yo me fui para donde el médico, en efecto, que sí, que me podía tomar una por la mañana, una por la noche. Yo me las empecé a tomar. Como a los 10 días, yo empecé con ansiedad. Yo no me hallaba, yo pues, intranquila. Yo decía, esto es ansiedad. Con razón mucha gente sale corriendo y hace locuras. Entonces yo llamé al médico y me dijo, no, entonces suspenda una, tómese nomás una. Entonces seguí tomándome una. Por ahí a los 15 días. Otra, o sea, eso es como por acumulación. Y era un producto natural. Entonces hay muchas cosas que provocan síntomas que no tenemos. Entonces, si nunca sufrimos de eso, hay que mirar qué producto químico o natural es el que nos está produciendo porque es que, mire, la ansiedad. Cada organismo es diferente, ¿sí? No, y lo digo, ¿sabe por qué?
porque muchas veces van donde el médico, las personas que tienen una patología van donde el médico y dicen, doctor, vean, yo estoy pensando esto. Ah, usted sabe qué enfermedad es la que tiene. Sí, yo sé qué enfermedad tengo, pero también sé quién es usted y qué me puede ayudar. Sí, pero es muy común que también los pacientes empiecen a tener como esa intranquilidad, ese como desasosiego, ¿sí? Que muchas veces dicen, yo tengo algo pero no sé qué. Y ahí es donde uno se conoce. No sé qué, no sé dónde. Sí, uno se conoce y uno tiene que empezar como a autoanalizarse, ¿sí? Obviamente también, vuelvo y repito, con el apoyo de los familiares, porque créanme que esto es supremamente importante, que los cuidadores, el núcleo familiar, se vincule a los programas o lleve a ese paciente a un programa donde les pueda ayudar. Pues en este caso en Pereira, la Fundación Parques, porque no he visto donde haya otro. Más. Ya saben que nos pueden contactar en fparkinsonCafetero@gmail.com, en Facebook, en nuestro fanpage, en todas las redes. Fanpage. En la página. Y en la página www.parkinsonCafetero. No, parkinsoncafetero.org. Ayuda, doctora, el hecho de que, bueno, normalmente uno con la patología vive pensando en lo que perdió, ¿cierto? Y preocupándose añorando las habilidades que tenía y preocupándose por la dependencia que visualiza para el futuro. Sirve para contrarrestar la ansiedad y la depresión el centrarse en vivir el presente. Sí, el presente, porque lo que pasado es. Entonces ahora tenemos es que empezar a mirar qué soy capaz, porque el hecho de que la persona tenga Parkinson no quiere decir que ya quedó en un eslabón como de inutilidad, no, es empezar dentro de la patología qué soy capaz de hacer, ¿sí? Entonces la fundación pues en eso sí ha sido y los pacientes también lo manifiestan, ¿sí? Que nos nutren mucho como en esas habilidades y en esas capacidades que empiezan a autodescubrirse. Y esa es la idea, ahí es donde tenemos que llevar al paciente, que sea una persona autónoma e independiente. Hay otros trastornos emocionales que a mí me parecen muy preocupantes, que son los trastornos del control de impulsos. Sí. Por ejemplo, y es producido por la medicación, que la patología, la del juego, la ludopatía. Hay que decirle al médico cuando estamos teniendo ludopatía o hipersexualidad. ¿Cuál es la otra del compra compulsiva? Esas cosas hay que decirle. Ingestas de alimentos. Exceso de ingesta de alimentos. Hay que decirle, el día que vayamos al neurólogo, hay que decirle, vea, me está pasando esto. No les dé pena. Ustedes le pueden decir, vea, le voy a decir un síntoma que estoy sintiendo, pero no quiero que quede en la historia clínica. Y él no se la coloca. Estoy teniendo hipersexualidad o estoy teniendo ludopatía. Y el neurólogo les organiza la medicina, porque esa sí es producida por una medicina. Claro que muchas personas no lo reconocen, ¿sí? Entonces un indicador es, si yo por ejemplo empiezo a ir continuamente a un casino o empiezo a jugar, ¿sí? Que lo debo de hacer no necesariamente todos los días, pero sí varias veces a la semana, pues eso ya es un indicador, porque a veces la persona va varias veces a la semana y no se considera ludópata, ¿sí? No, empieza pues no tengo nada que hacer. Exactamente, y lo ve como una actividad de distracción y esparcimiento, y no, realmente es muy nociva, sobre todo para la salud mental. Vea, tenemos un paciente en la fundación que le pasó eso, y a mí me parecía muy complicado porque cuando usted algo le está estimulando el deseo de jugar, lo pueden regañar en su casa, le pueden llamar la atención, le pueden esconder la plata, las tarjetas, lo que quieran, pero el tipo aterriza en las casinos. Me parece muy complicado porque inclusive cuando él estaba durmiendo, era soñando que estaba jugando y que estaba ganando.
Pues cuando se despierta, ¿para dónde coge? Algo Algo así, así, ¿no? ¿no? Entonces esas cosas hay que decírselas al neurólogo. Sí, y los familiares también deben estar muy pendientes, pues, como de esos Cambios, de esos indicadores, No porque dejarlos avanzar. sí, porque es que ya, o sea, empieza a desencadenar otras dificultades. Económicas. Ah, bueno, sí, también económicas. Y obviamente dentro de la dinámica familiar. Y lo que usted decía, el tema de las compras compulsivas, sobre todo es algo que empieza a desencadenarse mucho en el género femenino. No quiere decir que en el masculino no, pero incide más en el género femenino. Hace más parte de nosotras. Sí, sí. Entonces empiezan a tener y acumular cosas y a comprar sin necesidad. Ahí es donde uno también como persona con enfermedad de Parkinson debe empezar a autoanalizarse y decir, bueno, pero si yo, compré, qué sé yo, una blusa hoy y en menos de 5 días otra y otras cosas, y muchas veces no me las coloco, eso es un indicador de que realmente estoy teniendo compras compulsivas. Ahora, pensemos que la persona no se ha dado cuenta, entonces ese familiar también empiece a mirar ese indicador, porque en ese momento no lo regañe, porque muchas veces el paciente no es consciente, o sea, lo que va a hacer es acrecentar el problema, sobre todo comunicativo. Entonces, si yo estoy haciendo algo mal y ya bien adulto, hecho y derecho, y que otro me esté pues regañando, entonces pues no es recomendable, más bien buscar el apoyo. La plata que me estoy gastando es la mía. Ah, sí, peor todavía. Bueno, entonces otras que pertenecen a los trastornos emocionales, la disfunción cognitiva es de los trastornos emocionales, ¿o no? Ya eso tiene que ver más como desde el aspecto cognitivo, ¿sí? En la parte emocional nos encontramos también con la alteración del sueño. Hay personas que pueden tener un insomnio mixto, que es, por ejemplo, me acuesto, me despierto a las 2 horas, vuelvo y me quedo dormido, y eso son cosas que tenemos que notificárselas al médico, ¿sí? Y también tener unos cuidados para cuando va a dormir. Por ejemplo, yo veía unas recomendaciones, son como 20 recomendaciones, de no hacer cosas que lo inciten a estar despierto, como 2 horas antes, pues las personas que tienen el problema, para poder que se acuesten, cuando se acuesten, dormir bien, acostumbrarse a que se va a la cama cuando se va a dormir. Sí. No se va a poner a jugar con el celular, a chatear, ¿cierto? Porque hay personas que pueden ver televisión y se quedan dormidos, pero cuando usted es de esos que antes empieza a colocarle más atención a ese programa, pues no es una buena estrategia. Es buscar y sobre todo establecer un horario para dormir, eso es supremamente importante, ¿sí? Tratar de educar al organismo, ¿sí? El sueño, porque pues que es una parte bien complicada para controlar. Lo que pasa es que el hecho de no dormir va a desencadenar otras alteraciones, sobre todo en el tema de la atención, la concentración, pero no me quiero adelantar pues como en la parte cognitiva, pero de alguna manera sí que tengamos presente que el no dormir bien nos va a alterar otros aspectos. ¿Y el no dormir puede llevar a una demencia o no? Pues pero eso ya sería muy prolongado. Sí, un caso pues muy extremo, muy extremo. Allí también, ahorita que estaba tocando usted el tema de las demencias, dentro de los trastornos también tenemos la psicosis, que efectivamente en su mayoría son producidos por la medicación. Y es cuando el paciente empieza a desarrollar una serie de alucinaciones y temores, delirios también, ¿sí? Entonces, cuando ese paciente le diga, no, es que estoy viendo
el perro corriendo en el techo o cosas así, pues muy fuera de la realidad, evidentemente está teniendo una alucinación. El otro día me llamó la esposa de un paciente y me decía, ay, por favor ayúdeme, que mi esposo no me deja prender el televisor, no me deja salir de la casa, que porque nos van a quemar la casa. Y no me deja prender el televisor, que porque hay monstruos y nos van a quemar la casa. Entonces yo le dije, no, tiene que llevarlo al neurólogo. Le conseguí una cita con la neuróloga, ella le organizó la medicina y después ella me llamó, ay, muchas gracias. Vea que ya inclusive con el cambio que le hicieron de medicina podía caminar mejor, que tenía problemas también de marcha. Sí, el tema de la medicación nos puede llegar a afectar, pues como sí, y el problema es que uno no puede decir, no me la tomo porque es lo que le sirve. Ah, sí, sí. Bueno. Pero es de manejo, o sea, toda esta serie de situaciones es de manejo, no sirve, y expresar. No sirve que uno sepa, bueno, a las 5 de la mañana corre el perro por el techo, no. Es de borrar el perro el mapa. Sí, es de borrar el perro. El perro ya no queda bueno. Bueno, los problemas de sexualidad hay de los dos tipos, de hipersexualidad y de hiposexualidad, ¿cierto? Sí. Entonces, le pregunto porque varias veces han llegado a la Fundación Parejas preocupadas por esa parte. Entonces, que cómo manejan el aspecto sexual, porque resulta que les da el corre que te alcanzo, ¿cierto? Y cuando la señora, o viceversa, la señora o el señor, pues responde, entonces ya, se acabó, ya no hay nada. O sea, ese deseo sexual ya se terminó, en los de hiposexualidad. Entonces ellos llegan preocupados porque se está afectando la sexualidad con su pareja. Eso también lo maneja la psicóloga. Sí, sí. Y sobre todo el tema de la sexualidad, muchas personas no se atreven a abordarlo porque les da pena, ¿sí? Sienten vergüenza y la sexualidad la tiene todos los seres humanos, ¿sí? Desde el niño que empieza su exploración hasta el adulto mayor. Eso. Pueden tener una... Entonces hay que empezar a quitar como esos esquemas un poco irracionales en cuanto a la sexualidad. Pero la psicóloga, claro, o el psicólogo apoya pues como ese proceso, sobre todo que sea la pareja, no solo el paciente como tal, sino la pareja en conjunto, porque la vida sexual activa pues es de dos, y no solamente es el coito, sino que entretejen muchas cosas. Entonces la idea es pues como buscar ese apoyo y empezar a que la pareja pueda tener una vida sexual activa, pero con orientación, porque muchas veces se genera frustración, ¿sí? Frustración de que no puedo, pero tengo el deseo, pero ahí estoy, y entonces finalmente terminas en una discusión, pero es por el manejo. Sí. Bueno, hablábamos de que esa parte neuropsiquiátrica, los familiares también podían colaborar. Yo veía que en mi familia, por ejemplo, tuvieron mucha sabiduría conmigo en un comienzo, cuando yo no tenía ni idea de la enfermedad, del manejo de la enfermedad, y no me dejaron recluirme en la casa. Varias veces he comentado que una amiga me convenció de que la administradora de su negocio necesitaba que yo la asesorara, y me pagaba los taxis para que yo fuera toda la mañana y estuviera en el negocio para asesorar a la administradora. Después me di cuenta que la administradora no necesitaba ninguna asesoría, sino que ella no me quería dejar recluir en la casa, sino quería mantenerme activa. Y de hecho, pues la administradora me consultaba cosas donde yo tenía que investigar para asesorarla, ¿cierto? Entonces me mantenía activa. Y también en mi casa me pusieron tareas que nadie me las hacía.
Si yo necesitaba que me lo hicieran, nadie tenía tiempo, todo el mundo estaba ocupado. Pero si necesitaba apoyo para yo hacerlas, ahí se encontraba gente dispuesta. Eso me hizo estar activa, estar ocupada, a pesar de los síntomas de la enfermedad. Toda persona, así tenga dificultades, puede resolver situaciones. Claro. De acuerdo a su nivel, a su ocupación, a su formación. Y es crearle la necesidad a esa persona, porque si la persona todo lo tiene ahí, pues obviamente va a tener esa dificultad para el quehacer, para el día a día. Pero no es, por ejemplo, vea, cuídeme los niños, que yo me voy a trabajar, no, los niños. Ese tipo de tareas no son compatibles con partos. No se rían. Hay pacientes que les toca la situación. El año pasado había un paciente que no podía ir a terapias porque le tocaba cuidar la nieta. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ya que le tocaba? No, es empezar a mirar, de verdad, mirar que cada persona tiene unas capacidades y unas habilidades, entonces tenemos que empezar a explorarlo, no dejarlo como el mueble o el rincón viejo San Alejo en la casa. No. Es lo que hablábamos, que la parte cognitiva no se pierde, entonces es de seguir explotando esa parte que sigue funcionando y no completamente. No se pierde, es que procurar que no se pierda, porque claro, lo que usted me enseñó algún día, cuando le dije que la gente empezaba a trabajar crucigramas y sopas de letras, y resulta que la memoria tiene 7 funciones. Ahí es que ejercitar la memoria, ahí es que trabajar cognitivamente, porque el cerebro es un músculo que se puede afectar. No a todos se nos afecta el cerebro, pero se puede llegar a afectar. Entonces, una de las terapias básicas complementarias es la terapia cognitiva. Sí. Sobre todo trabajar memoria, atención, concentración, y de hecho yo pues lo catalogo de esta manera. Nosotros tenemos un sedentarismo mental, ¿sí? En términos generales, sobre todo por el tema pues tecnológico. El celular ahora guarda los 1500, 2000 teléfonos que pueda usted tener, ¿sí? Mientras que anteriormente usted se grababa. Todos los números que usted necesitaba los tenía en su disco duro. En esa mente. Ahora no. Muchas veces encontramos personas que ni siquiera se saben el número propio. Entonces hay que empezar a trabajar ahí. Mire, apréndase su número, apréndase el de la mamá, el del papá, el del esposo, el del hijo, ¿sí? Porque hay que empezar con esas actividades tan sencillas, pero que nos permiten tener una estimulación a nivel cognitivo, ¿sí? A veces es de estar buscando las diferencias de una figura a otra. Algunas personas lo ven como algo muy absurdo, como una actividad muy de transición, de preescolar, pero no podemos perder algo, y es que cuando está el niño en transición lo estamos fortaleciendo a esa parte cognitiva. Claro. En el adulto mayor o en la enfermedad de Parkinson, pues obviamente hay una alteración, tenemos que igualmente hacer ese proceso, porque peor aún, se adquirió esos dispositivos básicos de memoria, atención y concentración, pero se van perdiendo, porque si usted no los estimula, pues difícilmente. Yo tuve la experiencia en una oportunidad de una persona, leía mucho, y llegó a cumplir pues sus 100 años y completamente lúcida, pero tenía una lectura muy de análisis, muy comprensiva. Entonces la lectura estimula mucho el tema pues de esa parte cognitiva, y es lo que no podemos perder. Porque en la enfermedad eso es algo muy característico, que empiezan a tener esos olvidos frecuentes, esa falta de atención, y nos afecta también la parte de la motricidad fina, sobre todo la escritura. Sí. Entonces empiezan a escribir cada vez más pequeño,
y hay que hacer muchos ejercicios en la parte de motricidad fina, plastilina, escribir, sobre todo grande. Yo digo que la escritura es algo muy importante en la enfermedad de Parkinson porque forma parte de la identidad. Cuando ese paciente empieza a perder su firma, que no la puede hacer, desencadena muchos aspectos ya emocionales y psicológicos, y es esa frustración, esa impotencia de que yo, o sea, hasta estoy perdiendo ya la manera de firmar. Entonces la invitación es a los pacientes también y a las personas con enfermedad: hagamos ejercicios de motricidad fina, hagamos esa escritura, empecemos a moldear plastilina. A veces son unas actividades muy elementales, pero que fortalecen mucho el tema de la motricidad y otros aspectos como coordinación, visoespacialidad. Entonces la idea es empezar a estimular, es decir, volver ese ser humano que usted de alguna manera ha creído que se perdió en el Parkinson y que no es así, simplemente es empezarlo a reactivar, a que reactive su vida social, su productividad, ¿sí? Así no sea laboral, pero hay muchas cosas que puede hacer. Y obviamente la invitación también es a los familiares a que se vinculen en ese proceso. Obviamente acá en Pereira pues no hay así instituciones, sino la Fundación de Parkinson del Eje Cafetero, y la idea es pues que se vinculen porque uno nota cambios, los mismos pacientes lo expresan y dicen: yo cuando ingresé era uno y ahora soy otro completamente diferente. Sí, y aún los que entran y que algunos tienen al comienzo reservas de llevar el cuaderno, que les da pena, que sí. No, yo no estoy en kinder, yo ya les he dicho, ya les doy una noticia. Cuando ustedes se matricularon aquí, se matricularon en kindergarten. Entonces hay que hacer todos los ejercicios de kindergarten. Sí. Bueno, doctora, tenemos una pregunta de un oyente. ¿Qué pautas podemos adoptar para que el impacto que provoca en la vida diaria del paciente, la situación emocional y en la persona que convive con él, sea el menor posible? Mire, y yo creo que eso lo hemos abordado durante el programa, es empezar a reactivarle esa vida diaria, empezar a buscar esos mecanismos de qué es lo que cómo me puedo desenvolver, qué actividades le puedo asignar a mi papá, a mi mamá o a mi esposo que está padeciendo la enfermedad, ¿sí? Obviamente no el cuidar a los nietos, pues, sí. Pues, eso sí, pero hay muchas cosas que pueden... Y que saque el nieto a jugar al parque. Exactamente, ¿no? Mire, desde que empiece a vestirse solo, a comer solo, es que hay cosas como tan sencillas que la persona dice: ay, tengo sed, ay, venga, yo le traigo el agua. No, deje que vaya, que ahí se fortalecen muchos aspectos, desde la marcha hasta el agarre, ¿sí? En fin, coordinación, visoespacialidad, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, permítale esas pequeñas, en eso tan mínimo es que usted de ahí parte en contribuir a que esa persona retome su vida, en algo tan elemental como buscar el agua. Las ¿sí? actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria, claro. Entonces ese es lo mínimo que el cuidador puede hacer. Y lo máximo es una cantidad de cosas, vincularse pues como a los programas que se tienen realmente en la fundación, porque son de mucho provecho y beneficio, no solo para la persona con enfermedad de Parkinson, sino también para toda la dinámica familiar. Sí. Bueno, tenemos una sección en el programa que es los tips de mejoramiento. Entonces regálele a la audiencia 2 tipsitos desde la parte de psicología para el manejo de la enfermedad. Aquí quiero como focalizarme en algo, y es en el tema de lo de las alucinaciones, porque muchas veces las personas no saben qué hacer cuando el familiar dice: es que estoy viendo o me caminan hormigas o bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué hago? A veces cometemos el error y decimos: ay no,
eso no es así, ¿usted qué, cuál perro? No, sígale en ese momento la corriente a esa persona. ¿Por qué? Porque dentro de la realidad del paciente, eso es lo que está viendo, ¿sí? Hasta que se le haga un manejo pues como del fármaco como tal, hasta que vaya, pero no empiece a contradecirle, porque finalmente lo que va a hacer es agrandar el problema. Claro que tampoco exagere, no les lleve agüita al perro. Bueno, otro es empezarle a retomar sobre todo la vida social, ¿sí? Si esa persona se queda, no, vamos a ir a un paseo, no, yo me quiero quedar, no, invítelo, ¿sí? Empiece ese trabajo de enganche para que la persona salga, sobre todo porque cuando la persona con enfermedad de Parkinson aparte de que en lo que les decía hace unos minutos, experimenta vergüenza, entonces exponerlo a esos escenarios es enfrentarle y fortalecerle los mecanismos, ¿sí? De afrontamiento, de ser social. Entonces empiece a crearle esos escenarios, ¿sí? Créele escenarios sociales donde él pueda interactuar con otra persona, porque también ellos empiezan a quedarse callados, a hablar poco. Entonces créele, usted como familiar, lo más importante es empezar a dinamizar esos espacios sociales, ¿sí? Entonces empiece a que ese papá, esa mamá, ese familiar que está padeciendo la enfermedad se vincule a su vida. Acompáñeme a tal sitio, vamos, voy donde una amiga, ¿para qué? Y búsquele tema de conversación, no lo aísle, sobre todo porque le va a empezar a fortalecer el lenguaje expresivo. Lo que pasa, doctora, es que si bien el paciente le da pena por la enfermedad, la familia también. Entonces los dos tienen que ver el duelo. Ah, sí. Los dos tienen que ver el duelo y hablen con el paciente de la enfermedad para ayudarle a asimilar que la tiene. Pero ese que la tiene es, como dice la doctora Sandra, a fortalecer los mecanismos de afrontamiento. Es decir, la tengo, pero voy a trabajar a ver cómo es que la voy a manejar. ¿Sí? Y uno enfrenta los problemas, ¿cómo? Pero no es que la tengo, pero que pobrecito. No, exponiéndome a cómo es que voy a buscar para fortalecerme en esa parte. Eso es supremamente importante, porque de la vida, es que el ser humano es un ser social, y de la vida social se desencadenan muchas cosas. Ya di los dos tipsitos. Sí. Bueno, yo también les voy a dar unos tipsitos. Tanto el paciente como la familia tienen que entender que la vida no terminó cuando su paciente le dio Parkinson. No terminó para él ni para ustedes tampoco, que muchas veces el cuidador se encierra con el paciente y termina su vida social también. No, usted no tiene que estar las 24 horas con el paciente. Déjelo, si tiene mucha dificultad, déjelo en compañía de alguien, pero usted reúnase con sus amigas, con sus amigos. Claro. Continúe su vida social, porque eso hace mucha falta. Y tampoco es que terminó y entonces el paciente termina como un mueble de la casa, que nadie le habla, todo el mundo circula por el frente, todo el mundo se habla y él está ahí invisible. Y lo otro es al paciente. Usted tiene que retomar su vida y tiene que saber que si tiene una enfermedad que lo limita, en los periodos en que lo limita, no se niegue las comodidades que hay, disfrute de las comodidades. Si tiene un periodo del día que lo limita mucho y necesita una silla de ruedas para salir, pues úsela, no se va a quedar en la silla. Yo sé que eso genera un impacto, pero vea, hay un paciente que en este momento tiene mucha dificultad de caminar y no va a las terapias porque no puede caminar, pero es que existen las sillas de ruedas. Existen personas para que lo acompañen. Pague un acompañante por horas si no lo puede pagar permanente, pero no se quede recluido en la casa, siga haciendo su vida. Entonces, parte de la negación de la enfermedad es que no aceptan la condición, los recursos que hay para la condición.
Por ejemplo, tengo un vecino que tiene Parkinson y le dijeron que para ponerle el emblema de silla de ruedas de discapacidad al carro, que no, a mí no me va a poner eso. O sea, no quiere disfrutar de las comodidades que hay para él, quiere seguir con todos los trabajos que tenga para vivir su enfermedad porque no acepta la condición que tiene. Entonces, y si le van a decir que tiene discapacidad, no acepta. Pero la verdad es que con Parkinson se tiene discapacidad, sea motora, sea cognitiva, del tipo que sea, pero se presenta discapacidad. Entonces, hay que afrontarla como es. Y por favor, vivan el presente, disfruten el presente, sean felices y den mucho amor a sus familias, con agradecimiento a la familia, a los amigos, porque eso es parte del mejoramiento. No guarden resentimiento. Dificultades se presentan en todas partes, pero el resentimiento condiciona la vida de la persona. Sí, limita. Por ejemplo, una persona con temblor y que esté bien resentida, el temblor se le aumenta. Eso he visto yo. Claro, es que todas esas emociones reprimidas empiezan a somatizarse y uno lo ve. No es necesario tener Parkinson para somatizar un mal manejo de una rabia, de... Ahora, si se sienten solos y no pueden ir donde los amigos, pues inviten a los amigos a la casa, ármense algún parche, un tintico y unas galletas en torno a la conversada de toda la tarde. Sí. Pero no se aíslen. Disfruten esta vida, que esta vida es para eso. Y la calidad de vida no está tanto en el factor económico, sino en la manera en cómo usted lo vive. La disposición de cada quien. Y esa es la verdadera calidad de vida, disfrutar cada momento, cada instante con las y que personas. No se vuelva oneroso. Claro. Que no tiene por qué estarle haciendo un asado a todos los amigos cuando van. No. Venga, los invito a que nos disfrutemos una canción que encontré en YouTube. El uno trae las galletas, el otro trae la gaseosa y aquí nos emparrandamos. Los invito a que escuchen el programa el lunes a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar hablando de Parkinson y nos tomamos un cafecito con unas galletas mientras escuchamos. Repetición el sábado a las 10 de la mañana. Imagínense qué delicia de plan. Delicioso. Y si no lo alcanzaron a ver, muy sencillo, www.levenradio.com y ahí se lo repiten las veces que quieran. Si en la mañana no pudieron, en la tarde lo disfrutamos. Bueno, ahí lo ven, ahí lo escuchan los lunes a las 10 y los sábados a las 10, pero donde lo pueden repetir las veces que quieras en YouTube. Colocan Hablemos de Parkinson y ahí lo ven. Lo reproduce, lo disfruta, aprende. Y los invitamos a la Fundación Parkinson del Eje Cafetero, que está ubicada en Dos Quebradas, carrera 9ª, calle 9, número 5T126, sobre la vía de Dos Quebradas hacia la Badía. En el segundo piso tiene una valla grande que dice Fundación Parkinson del Eje Cafetero. Los esperamos. Adiós. Chao. Gracias. Chao.